concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como a mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por lo bueno que has sido con nosotros, y gracias te damos por el buen espíritu de tu pueblo para alabar y glorificar y reconocer que pase lo que pase y suceda lo que suceda, tú nos sostienes y tú nos sostendrás hasta el último aliento de nuestra alma. Hasta el día que nuestra alma se desprenda del cuerpo, tú nos sostendrás. Ayúdanos y aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti, pero sobre todo pone en nosotros un temor tan reverente, de tal manera que vivamos conforme a tu palabra, que te amemos no de boca, sino de acción, de hecho, en verdad. Y mi Dios, que alientes el corazón del desalentado, que consueles al afligido, que des gracia a quien está en pecado, que salves al perdido, pero sobre todo, Señor, que tu pueblo se goce en ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vivir, hermanos, en este mundo es como ver dos árboles plantados uno junto al otro. Por un lado, un árbol que parece fuerte, frondoso, que siempre está verde, que cada día va creciendo más, crece tan rápido, fructifica, da sombra, y es un árbol que todos admiran, que todos lo ven bello, que todos lo hermosean, lo alaban. Pero por otro lado hay otro árbol que es más discreto, crece muy lento, no impresiona, no parece que vaya a crecer lo suficiente, no es atractivo, no da la suficiente sombra que uno quisiera que diera, y quizá puede ser más menospreciado. Pero hay algo, hermanos, que nosotros nunca vamos a lograr ver en esos dos árboles, porque nosotros normalmente tendemos a ver desde la superficie, pero hay algo que nosotros no alcanzamos a ver, pero que es una realidad, y es que esas son las raíces del árbol. Puede ser que el árbol vistoso extienda sus raíces de la tierra muy superficialmente, y puede ser que el otro árbol, que era más pequeño, no tan llamativo, vive un mejor momento en raíz. El otro puede ser que hunda sus raíces tan profundamente en una fuente totalmente invisible. Pero cuando llega la sequía, el árbol que parecía más frondoso, el más verde, el más fuerte, el más fructífero, se marchita de repente. Y quizá el otro árbol, tan insignificante, a lo mejor tan menospreciado, el momento de la sequía permanece. Lo que esta pequeña reflexión nos deja ver es que nosotros en esta vida podríamos pensar que los malos están prosperando más que los cristianos. Podríamos pensar que a los malos les va cada vez mejor que a nosotros. Podríamos quizá en este momento pensar que las personas que están lejos de Dios parecen estar más felices, parece irle todo mejor, parece que sus negocios crecen más que aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Incluso no me sorprendería que haya una persona que quizá esté pensando en este momento que desde el día que le entregó su vida a Cristo le ha ido peor. Quizá ese puede ser el pensar de muchos. Pero el Salmo 37, hermanos, nos enseña algo muy particular. No todo lo que parece que prospera está verdaderamente con vida. No todo lo que parece fructífero, no todo lo que parece prosperidad lo va a terminar siendo así. No es, y la pregunta del salmista no es ¿por qué los malos prosperan? No, esa pregunta no nos corresponde a nosotros hacérsela a Dios,
Sabemos que Dios es un Dios bueno y que el sol sale para malos y buenos, dice la Biblia. Nosotros no sabemos por qué los malos prosperan, pero una cosa sí sabemos. Los cristianos en Cristo podemos confiar pacientemente, porque el éxito del impío, hermanos, es temporal, pero nuestra herencia es eterna y es segura. Probablemente para nosotros hoy en este 2026 no empezamos bien. Quizá podríamos decir, empecé con muchas pruebas, empecé con enfermedades, empecé con pérdidas. Estoy batallando, no empecé el año como yo hubiera querido. En cambio, mira, la persona que está enfrente de mí le está yendo mejor, empezó muy bien. Mira, ya salió que esta persona es fructífera. Mira, Dios le dio un buen trabajo. Mira, les está yendo mejor que nosotros. Y quizá nosotros preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Y por qué a nosotros no nos va bien? Y eso quizá tiende incluso a llevarnos a pensar que la vida sin Dios puede ser mejor que estando con Dios. Pero hermanos, el Salmo 37 nos deja ver una cosa: aunque el malo prospere, es una prosperidad momentánea. El pecado, y escúchelo bien, hermanos, y grabe esto en su mente y corazón: el pecado nunca va a terminar por buen puerto. El pecado nunca nos va a llevar a tener éxito en nuestra vida. El pecado se cobra muy caro. Yo siempre comparo el pecado como cuando pides un préstamo con altos intereses. Al final de cuentas terminan comiéndote esos intereses. Las consecuencias del pecado terminan comiéndose a la persona que lo practica. El salmista David no está interesado en mencionarnos por qué los malos prosperan. No, él está interesado en que nosotros aprendamos a cómo responder ante la prosperidad de los malos. Por eso, hermanos, el tema que vamos a ver es: esperemos en Cristo cuando el mal parece triunfar. Quizá nosotros podemos ver que el mal está triunfando y cada vez vemos el mal incrementado. Personas que desvían recursos y tienen buen negocio, personas que evaden impuestos, personas que no pagan, personas que hacen tranza, personas que son malas, personas que han despedido, personas sin compasión, personas que no tienen misericordia, que no hay temor de Dios en ellos y que parece que las cosas les están saliendo cada vez mejor. Y el salmista nos dice a nosotros: ¿qué hacer cuando vemos que el mal parece estar triunfando? ¿Qué actitud debemos tomar nosotros ante este tipo de circunstancias? Y la primera, hermanos, lo encontramos en el versículo 1 y 2 en Salmo 37. El primer consejo de David es: rechaza cualquier reacción pecaminosa. Mire lo que dice el versículo número 1 y 2. Vea cómo empieza el salmista explorando esto: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Lo primero que vemos en este salmo, hermanos, es que David está instruyendo a alguien, no se nos dice quién. No alcanzamos a ver en los 40 versículos del Salmo 37 quién es el destinatario de este salmo, pero vemos que este es un salmo didáctico o un salmo de corte sapiencial. Es una enseñanza, es una instrucción, una manera como proverbia de decirle a su escucha, a su oyente, a su pupilo, a su hijo o a alguien del pueblo, no sabemos quién sea el destinatario original, pero vemos que a lo mejor este destinatario o estas personas tenían la tendencia o tenían el corazón completamente dividido, tenían la vista desviada, porque David le dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Alguien está batallando con estar observando a los malos, está viendo a los pecadores hacer y deshacer a su antojo, y quizá esta persona se siente molesta. La palabra impaciente que vemos en el versículo número 1, aunque está traducida que parece falta de paciencia, la palabra es arder de cólera. Lo que el salmista dice es: no ardas en cólera, no te enojes, no te aires por causa de los malignos, no tengas celos o envidia de las personas que hacen lo malo. Versículo número 8,
Vemos que este es el sentir del destinatario. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahora, hermanos, probablemente la persona que está recibiendo esto está quizá batallando en su corazón, viendo cómo los malos prosperan, cómo los pecadores les va mejor, personas sin temor de Dios, quizá personas idólatras, personas que tienen pecado oculto y vistoso, personas que nunca han profesado un arrepentimiento en su corazón, y quizá la persona que está sintiendo esto se siente molesto, se siente enojado, está confundido. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué les va bien a ese tipo de gente? ¿Por qué ese tipo de gente parece que no les asusta nada? ¿Por qué ese tipo de gente parece que las cosas no les van mal a ellos? Y David le da este consejo a este autor, le dice: no te ardas de cólera por causa de ellos, no tengas envidia de ellos. No se nos dice quién es el destinatario, pero vemos algo muy similar en el Salmo 73. Por favor, abre tu Biblia y en el Salmo 73 un momento. Este salmo ya lo hemos visto anteriormente en el pasado, hace un año, 2 años vimos este salmo, pero quiero que lo veas porque es muy similar el sentir de Asaf a lo que David está escribiendo en el Salmo 37. Salmo 73, por favor. Mira lo que dice el versículo número 1 y 2 en adelante. Sígame, por favor, hermanos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve que, mis hermanos, tuve envidia de los arrogantes. ¿Por qué? Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por la muerte. Pues mira, su vigor está entero. Ellos no pasan trabajos como los otros mortales. Ellos no son azotados por los demás hombres. Mira, ellos la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Hasta sus ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Si tú sigues leyendo más adelante, Asaf piensa que los malos están teniendo gran prosperidad y que a pesar de lo malo que hacen, parece que eso ni los inmuta. Y esto era muy común, o este era un sentir muy común para el pueblo de Israel. Tú te pones a pensar, y a veces escucho a los niños. Carlitos ahora llegó muy afectado por la clase de Jonás que le dio a mi esposa, porque iba cantando, estaba cantando la cancioncita de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y estaba con eso. Y a veces nosotros hablamos de Jonás como un profeta desobediente que no le hace caso a la palabra de Dios porque se le plació no hacerle caso a la palabra de Dios. No, hermanos. Ahora que entremos en febrero, Dios mediante, a nuestra serie de Jonás, vamos a ver muchas cosas. Pero cuando vemos la historia de Jonás, Jonás no desobedeció a Dios porque era un hombre rebelde en sí. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y diles que ellos han pecado delante de mí y que llévalos al arrepentimiento. Yo los quiero perdonar. Y Jonás se enoja porque quizá en su mente se pregunta: ¿por qué Dios va a perdonar a un pueblo, a una nación, no solo que se nos ha puesto a nosotros, un pueblo y una nación totalmente inmoral? ¿Por qué Dios va a tener misericordia de ellos? ¿Qué acaso Dios no se fija en lo que son ellos? ¿Qué acaso Dios no pone atención en cómo viven ellos? Porque Dios va a tener misericordia de semejante pueblo. ¿No fue lo mismo que oró Habacuc cuando dijo: Señor, tú eres muy limpio para ver los ojos, para ver el mal? ¿Por qué pues estás usando a estos babilonios para que nos vengan a llevar a cautiverio? Cuando nosotros vemos que el mal prospera, inmediatamente llega a nosotros la reacción de injusticia y empezamos a cuestionar a Dios: ¿por qué a mí no me bendices y por qué yo sí? Mis hermanos, hay algo que debemos de entender. Dios es soberano. Él hace con su creación lo que Él quiera hacer. Y si Dios decide tener misericordia de ellos, Dios lo puede hacer. ¿Dios no tuvo misericordia de nosotros en algún momento? Ya estamos aquí por la misericordia de Dios. No sabemos por qué los malos prosperan muchas veces. Y sí debemos de entender una cosa, mis hermanos: el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Claro que el mundo entero está bajo alguien que los tiene como súbditos, los tiene engañados. Pero esto es una trampa maligna
Que el mundo prospere no significa que la maldad es el camino. Que el mundo prospere no significa que Dios es injusto. Vea lo que dice el versículo 2. ¿Por qué David le dice a esta audiencia que no se impaciente por los malos? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Lo que para ti y para mí parece prosperidad es algo momentáneo. Lo que para ti y para mí parece injusticia, Dios no lo ve de esa manera. Hermanos, es que debemos recordar algo. Dios no es injusto. Dios no es y nunca será injusto. Y aunque nosotros parezcamos ver que la maldad prolifera y que los malos están bien, hermanos, hay un Dios que está sentado en el trono que no se le escapa absolutamente nada. Nuestro trabajo no es pensar por qué a los malos les va bien. Nuestro trabajo más bien es buscar totalmente nuestra confianza y nuestro corazón depositado directamente en Dios. Eso es lo que el salmista nos dice, versículo 3 al 6, lea conmigo. Ese es el segundo consejo que nos da David. Reorienta tu confianza a Dios. Sométete a Dios, versículo 3 al 6. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vea lo que David dice, no te impacientes por ellos, no te enojes al verlos a ellos. No, tú deleítate, tú confía, tú encomienda tu confianza en Dios. Tu mirada debe estar puesta en Dios. Tu mirada debe de estar colocada en aquel que nunca falla, no en la gente, no en el mundo, no en las riquezas que tú puedas alcanzar de manera mala en el mundo. No, dice el salmista, tú pon tu confianza, tú pon tu esperanza, tú pon tu fe, tú aprende a esperar en Dios. Mis hermanos, es muy fácil quitar la vista de Dios. Es muy fácil poner la vista en todas las cosas que pasan afuera. Enfocamos la vista en los problemas, enfocamos la vista en la injusticia, enfocamos la vista en los malos, enfocamos la vista en lo que no tengo, enfocamos la vista en lo que me falta. Pero ¿cuántas veces hemos enfocado nuestra mirada, nuestra confianza en Dios? Mis hermanos, es que nuestro trabajo no es entender los porqués. Nuestro trabajo simple y sencillamente es entender que hay un Dios que todo lo gobierna y que todo lo controla. El consejo de David es: primero, confía en Jehová y haz el bien. David lo que dice es: pon tu fe, tú descansa en Dios. Descansa en su presencia, descansa en su soberanía, descansa en su gracia, descansa en su fidelidad, descansa en su amor, descansa en su paciencia, descansa en su benignidad, descansa en su fidelidad. Versículo 4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleítate es: ten en Dios tu complacencia. Que Dios sea tu deleite, que Dios sea la fuente de tu contentamiento. Ahora, el versículo 4 no es una promesa universal. Pues si confío en Dios, Él me tiene que conceder las peticiones de mi corazón. Entonces voy a hacer toda la lista de peticiones de mi corazón para que Dios me las conteste. Y le voy a echar ganas a la iglesia para que Dios me las conteste. No, hermanos, esta no es una promesa universal. Quien se deleita en Dios verá las cosas como Dios. Quien se deleita en Dios amará lo que Dios ama. Quien se deleita en Dios buscará lo que a Dios le agrada. Y esas cosas Dios se las concederá. Gracias, hermano. Santiago nos dice claramente que muchas veces cuando nosotros pedimos mal para gastarlo en nuestros deleites.
Las peticiones de nuestro corazón, hermanos, cuando alguien se deleita en Dios, las peticiones de nuestro corazón no son egoístas, son las peticiones conforme a la voluntad de Dios. Y dice David, tú te deleitas, tú tienes en Dios tu complacencia, Él concede las peticiones de tu corazón. Él llena lo que a ti te hace falta. ¿Tú crees que lo que los malos tienen te hace falta? No, a ti te hace falta otro tipo de cosas. Miren, hermanos, a veces pedimos cosas que ni siquiera nos hacen falta. Pedimos cosas que ni siquiera nos son necesarias. A veces pedimos cosas que ni siquiera Dios tiene planeado o está orquestado darnos, o que Dios no quiere darnos. No, hermanos, lo que nosotros debemos de pedir es lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha provisto para mí y quiere que yo posea? Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará que Él sea el que gobierne, el que dirija, el que encamine tu vida. Que Él sea el que te indique el paso que vas a dar. Que Él sea el que dirija tu andar. Que Él sea el que trace los planes en tu vida. Que Él sea el que dirija, el que orqueste tu caminar. El salmista quiere que te olvides de los malos por un momento y quiere que pongas toda tu atención en lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace. Mis hermanos, cuando nosotros quitamos de nuestra vista a Dios y ponemos todas las cosas superficiales por fuera, vamos a sentir una profunda insatisfacción en el alma. Cuando Israel empezó a ver las necesidades que tuvo en el desierto, empezó a ver a Dios como alguien que les había mentido. Tú ves en Números esa carnalidad marcada, diciéndole a Moisés, al pueblo de Israel, vamos a buscar un capitán, vamos a regresarnos a Egipto, porque Dios nos ha sacado aquí para matarnos de hambre. Y luego empiezan a tener una idea distorsionada de la vida pasada. Nos acordamos cuando nos sentábamos en las ollas de carne y comíamos carne hasta saciarnos y comíamos puerros, las cebollas, los ajos, y ellos empezaron a hablar de una vida de prosperidad. Yo te pregunto, hermanos, ¿tú crees que los que estuvieron esclavizados en Egipto llevaron una vida de prosperidad? Tú lees la narración de Éxodo capítulo 1 y dice que ellos amargaron su alma. Un esclavo no tiene prosperidad. Un esclavo no tiene riquezas. Un esclavo come y vive a lo que el amo le dice. Y come y le dan lo que el amo quiere. Pero ellos tenían una idea distorsionada de la vida porque empezaron a ver lo que les hacía falta. Y luego despreciaron a Dios en 1 Samuel 9 cuando querían tener un rey como todas las naciones los tienen. Y quitaron a Dios del trono, del trono y pusieron a un hombre como Saúl que falló. Y de todos los reyes que Israel tuvo, la gran mayoría fallaron. Porque cuando nosotros escogemos lo que nosotros creemos que es bendición para nosotros, falla. Pero cuando uno se deleita en Dios y se goza en Dios y es Dios el que guía mi camino, ahí hay bendición de Dios y no añade tristeza con ella. El salmista nos dice, deleítate en Dios, gózate en Él, guarda silencio ante Él. No te alteres, no te excites sobremanera a hacer lo malo. Quita tu actitud de enojo, de molestia, de insatisfacción, de ingratitud. Quita la soberbia de tu corazón y aprende a dejar que Dios se encargue de todas las cosas. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Vea lo que dice el versículo número 9 y encontramos un tremendo contraste. Mira lo que dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vea lo que el salmista está expresándonos aquí. Los malos van a ser destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mientras los malos van a dejar de existir, versículo 10, versículo 11 dice, los mansos por el contrario heredarán la tierra. Ahora, por cierto, este es uno de los versículos más mal interpretados de los testigos de Jehová para hablar de la herencia en la tierra.
Para empezar, el sentido en el que David dice heredarán la tierra no es un sentido literal, es un sentido metafórico. David tiene en mente como judío y en la historia de Israel, para ellos heredar la tierra era un sinónimo de bendición. Esa era la forma en la que Dios los había bendecido al principio. Así se bendecían a los primogénitos, dándoles herencia cuando el padre moría. Y cuando Israel, Dios los sacó de Egipto, les prometió una tierra nueva, una herencia, una tierra que fluye leche y miel. David está hablando que aquellos que están en Jehová, que aquellos que confían en Jehová, que aquellos que actúan con mansedumbre, que viven bajo la espera de Dios, ellos recibirán bendición. Todo el que confía en Dios recibe bendición. Pero dice David, pero mira la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos serán destruidos. Mira el verso 10. De aquí a poco no existirá el malo. Y vas a observar su lugar y no va a estar ahí. Mis hermanos, quítese de la mente y quítese de la idea que alejarse de Dios va a acabar con tus problemas. Yo no sé quién nos metió esa idea en la mente, pero yo sí te voy a decir de dónde puede ser que venga. De nuestra ingratitud, de nuestra arrogancia, de nuestra soberbia y de nuestra insatisfacción por lo que Dios nos ha dado. Cuando hay ingratitud, arrogancia, soberbia e insatisfacción por lo que Dios me ha dado, entonces empiezo a pensar que si yo me alejara de Dios, las cosas pueden componerse mejor. Y dice David, no. Al contrario, quienes esperan en el Señor van a recibir una gran herencia. Mira, hermano, escúchame. Israel no tuvo que hacer prácticamente nada para recibir la tierra prometida. Dios se las prometió desde el principio. Y Dios les dijo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Y cuando los espías fueron a ver la tierra de Canaán, dijeron, esto es imposible de conseguir. Ahí hay grandes gigantes, ahí hay personas, hay grandes peleadores, hay pueblos muy numerosos. Nosotros somos unas simples y sencillas langostas delante de ellos. ¿Cómo es posible que Dios nos va a dar esta tierra? No, no se puede. Pero lo que para el hombre no se puede, para Dios todo es posible. Cuando Dios bendice, hermano, no hay quien quite la bendición de Dios. Y está claro lo que David nos dice. No pienses, deja tu actitud altanera y deja tu enojo, deja tu envidia, deja de ver a los malos prosperar. Aprende a poner tus ojos en Dios. Mira, hay bendición si tú esperas en Él. Ay, hermanos, cuántas veces no hemos tomado malas decisiones por nuestra impaciencia. Cuando Dios tenía la bendición en la mano y nosotros buscamos nuestra propia bendición. Y Dios nos enseña, hermanos, el gran contraste que hay entre ambos. Mira el versículo 12 en adelante. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan su espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos van a ser quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Él conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como de grasa de carneros serán consumidos como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, él aprueba su camino, y cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabes por qué el salmista nos insta a esperar en Jehová? Porque Jehová es el que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo a lo largo de nuestra existencia. Por eso la orden es espera. No te impacientes por lo que hacen los malos. No te enojes porque tú veas que los malos prosperan. No pienses que es injusto lo que sucede en la vida. Mira, hay una vida diferente entre tú y el impío.
Tú, justo, tú, cristiano, debes entender una cosa. Si estamos aquí, es porque Dios sostiene nuestra mano. Ellos, del versículo 12 al versículo número 17, nos describe todo lo que ellos hacen. Matan, derriban, destruyen, se burlan. Pero en todas estas acciones de los malos vemos una cosa. Dios se ríe de ellos, Dios los va a derribar, Dios los va a enjuiciar, serán avergonzados. Vea cómo Dios habla de ellos en tiempo futuro. Mientras ellos parece que han conseguido lo que quieren, mientras ellos parece que se pueden burlar de Dios todo lo que quieren y parece que la vida sin Dios es mucho mejor, tarde o temprano llegará el momento en el que los pecadores van a lamentar haberse rebelado contra Dios. Y déjame decirte una cosa, hermano, ahorita que viene esto a mi mente, que tu satisfacción no sea que a ellos les vaya mal. Hay muchos cristianos que quieren ver el juicio de Dios para sentirse mejor. No, hermanos, a lo mejor no lo vamos a ver en esta tierra. A lo mejor no vamos a ver eso en esta vida. Porque si Dios emitiera su juicio contra todos los malos, ya hubiera emitido su juicio contra nosotros también. Antes de estar en Cristo, Él pudo haber emitido su juicio contra nosotros y no lo hizo. ¿Qué nos hace pensar que Dios tiene que hacerlo ahorita? No, es que quizá a lo mejor en este mundo, en esta vida, no nos va a tocarlo ver. Pero nadie puede escapar de la justicia de Dios, hermanos. Si usted está aquí y no es salvo, si usted está aquí y no es cristiano, no tarda mucho para que el día del juicio de Dios venga a su vida. Puede ser terrenalmente y eternalmente. Pero déjeme decirle una cosa a aquellos que están aquí sin Cristo. El mal nunca se saldrá con la suya. Nunca. Mientras este gobierno y este mundo perverso sigan adelante, puede ser que te salgas con la tuya. Pero cuando llegues ante el juez de jueces, ante el rey de reyes y señor de señores, no te podrás salir con la tuya. Dios es un juez justo. Y Dios está irado contra el impío todo el tiempo. No hay un momento en el que el hombre pecador vaya a escapar de las manos soberanas y santas de Dios. No va a escapar. Pero nuestra satisfacción, queridos cristianos, no debe de ser ver el juicio de Dios contra ellos. Ese no debería de ser nuestro deleite. Nuestro deleite debe de ser que el Señor siempre nos ha sostenido y nos sostendrá. Yo no debo de tratar de gozarme por la desgracia del malo. Yo debo de gozarme por la fidelidad del bueno, Dios. Mira lo que dice ahí en el versículo número 18. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como grasa de carneros consumidos. Versículo 21, el impío toma prestado y no paga, pero vea la actitud, vea cómo vive un justo. Mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra. Vea que hay un contraste marcado entre los injustos y los justos. El injusto es transero. El injusto es cobarde. El injusto es malo. Los justos tienen misericordia. Los justos se dan por otros. Los justos viven la imagen de Cristo en su vida. Hay una gran diferencia entre un justo y un injusto. Dice David, mientras ellos sigan haciendo los malos, déjalos que ellos lo hagan, pero nosotros sí debemos de vivir totalmente diferentes. Mientras ellos roban, hurtan, lanzan con su arco, con su espada, los penetran, nosotros damos. Ellos maldicen, nosotros bendecimos. Ellos injurian, nosotros somos fieles, verdaderos. ¿Notas el contraste que hay entre una vida y otra? ¿Por qué ambicionar la vida de alguien
¿Por qué ambicionar la vida de alguien o tratar de vivir la vida de la cual Cristo ya nos sacó para nuestro bien? ¿Por qué neciamente queremos volver a esclavizarnos cuando Dios ya nos dio libertad? Y hermanos, Dios nos promete su presencia siempre. Me encanta el versículo número 24 y 25. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo, esta palabra es clave, justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú podrás ver a los malos prosperar, podrás verlos crecer, podrás ver que les va mejor, podrás ver que en su trabajo son mejor o les dan aumentos o hacen cosas malas y sus ganancias crecen. Pero David quiere que no te olvides de una cosa: la fidelidad de Dios es para siempre. Dice David, yo era joven y me tocó, dice David, me tocó ver guerras. Yo viví guerras. Yo siendo justo, un muchacho de 17 años, después terminé la mayor parte de mi juventud siendo perseguido por el rey que juró proteger a los de mi nación. Yo siendo justo, habiendo matado al paladín, pasé la mayor parte de mis años siendo perseguido por aquel que me debía proteger. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que David nos dice. A pesar de los años que han pasado, y de mi juventud y ahora en mi vejez, una cosa sí puedo decir: Dios nunca desampara a los justos. Cuando mi enemigo más me aserraba y me acechaba, Dios cobró la venganza por mí. Cuando andaba en el desierto sin comida y sin alimento y ni perro que me ladrara, Dios mostró su fidelidad hacia mí. Y tú puedes ver la vida de David, hermanos, y te vas a dar cuenta de una cosa: Dios siempre sostuvo la mano de David. Porque Dios siempre sostiene las manos de sus hijos. Dios siempre tiene bendición para aquellos que han confiado en Él. Tú y yo podremos ver que los malos se enriquecen sobremanera, pero gracias a Dios a nosotros nunca nos ha faltado alimento en nuestra mesa. No necesitamos, hermanos, hacer tranzas para tener lo que necesitamos. No, es que Dios provee lo que nosotros necesitamos. Y aquí hay algo maravilloso, dice David: en todos mis años de vida nunca he visto a los justos desamparados, ni tampoco a su descendencia. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el temor de Dios. Porque cuando tú y yo nos vayamos de este mundo y ellos tengan temor de Dios, la bendición de Dios seguirá a ellos y por sus otras generaciones. Hay esperanza. Pero Dios nos enseña que Él es fiel. Es como si Dios tomara, y voy a ilustrar de esta manera, es como si Dios a través de este salmo tomara nuestro rostro y nos diera una reorientación de la vida. Tú y yo estamos viendo los malos, estamos viendo las cosas malas de este mundo, y Dios toma nuestra cabecita y nos dice: voltea para acá un momento. Quiero que tú veas, quiero que nunca te olvides de todas las bondades que tú tienes cuando estás conmigo. Y David las está escribiendo. Quiero que tú veas, quiero que tú te centres, quiero que tú analices todas las consecuencias que hay en la vida de donde yo te saqué. Y recuerde, y Dios quiere que recordemos una cosa, hermanos: todo lo que hay en este mundo es pasajero. Todas las cosas que tú y yo vemos en este mundo que nos pueden ser atractivas, pasan. Todas las cosas se devalúan. Todas las cosas pierden valor y pierden sentido. Pero hay algo que nunca se recupera: la eternidad. Cuando una persona dio tanto su vida para este mundo y sus placeres y termina al final de sus días, él no puede recuperar su eternidad. Las personas que vivieron para este mundo y sus placeres nunca podrán recuperar eternidad. Es más, ni siquiera las cosas por las cuales se envejecieron se las pueden llevar. Porque en el cielo no existen bóvedas ni bancos donde puedan guardar. Es más, perdón, en el infierno no hay bóvedas y bancos donde puedan guardar los millones que malamente hicieron. En el infierno lo único que hay es una horrenda expectación de juicio. Hay un lloro y un crujir de dientes.
Son un recuerdo que conforme pasen las generaciones quedará olvidado. Pero los que creen en Jehová, dice aquí el versículo 6, Él exhibirá su justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Los justos siempre estarán en la memoria de aquellos que vienen abajo. Nadie olvida a David. Nadie olvida a un Pablo, nadie olvida a un Pedro, nadie olvida a hombres fieles que dieron su vida por causa de Cristo. Estos permanecen. El testimonio de un hombre y de una mujer que vivieron para la gloria de Dios quedará en los anales de la historia. Mientras que los perversos tarde o temprano serán olvidados. Amado hermano, aférrate a la esperanza que en Cristo nosotros tenemos segura. Terminamos con el versículo 23 y 26, por favor. Mira lo que dice la Escritura. 23 y 26 y luego nos vamos a ir al 34 al 40. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia, ¿para qué es, hermanos? La descendencia del justo, para bendición. Vea el consejo del salmista. Entonces, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Ves eso? ¿Ves otra vez a David diciéndonos lo que nos dijo anteriormente en el pasado? En vez de enojarte, en vez de airarte por ver cómo los malos prosperan, en vez de vivir enojado o envidiando la vida del malo, dice David, mira, apártate del mal y haz el bien, hay bendición. Dios nunca desampara a sus santos, siempre los tiene guardados. Pero no solamente la promesa es en esta tierra, versículo 34 al 40. Espera en Jehová y aguarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, tú lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y aquel que se extendía como un laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay que, mis hermanos, un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos, los salvará por cuanto que en Él esperaron. En vez de molestarnos, en vez de celar, de envidiar la vida de los perversos, aférrate a la esperanza segura que Dios nos da. Dios claramente dice aquí, yo vi a los malos que van a ser destruidos, y mira, tú lo vas a ver. La Biblia nos dice en Apocalipsis que el día del gran trono blanco, todos los que en Cristo creímos vamos a ser testigos oculares. El juicio más grande no es el de Nicolás Maduro en Nueva York. No. El juicio más grande será cuando el Rey de Reyes juzgue a millones y billones de personas a lo largo de la historia por sus delitos y pecados. ¿Y sabes qué? Ellos no tienen abogado. Ellos no tienen ya esperanza. Y tú y yo vamos a ver cómo millones y millones de pecadores, tanto en el infierno que Dios sacó para juzgar, como los que quedaron en esta tierra, serán juzgados por Dios únicamente para recibir toda la ira de Dios y enviarlos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un día Dios va a sacar a Stephen Hawking y lo va a poner sin toda la enfermedad que tenía, solo para enjuiciarlo y volverlo a lanzar al lago de fuego. Lo sacará de la prisión preventiva en la que está para meterlo al penal para siempre.
Un día vamos a ver personajes sobresalientes del mundo, eminencias, gente que fue reconocida y que a pesar de su vida tan ruin y miserable que llevaron, la gente los ve como un héroe. No le toques a un argentino, a Diego Armando Maradona, porque para ellos es como tocarles a su religión. Pero no dicen que era un hombre que se dopaba, un golpeador de mujeres, un inmoral, que se pudrió en billetes, que hizo trampa, pero que ahorita está ardiendo en el infierno. Hermanos, ¿tú piensas que los impíos van a ganar? ¿Tú piensas que los impíos van a salirse con la suya? ¿Tú piensas que los maleantes y que los delincuentes van a lograr lo que cometieron? A lo mejor en esta tierra sí. Y por nuestro pésimo sistema de gobierno, tal vez se salgan con la suya terrenalmente. Pero gracias a Dios que Dios no es como nuestros gobernantes. Gracias a Dios que Dios no es un ser corruptible el que tú puedes sobornar y te puede cambiar la justicia que diestra y siniestra. No, hermano, Dios es un ser que no es corruptible, santo, perfecto, justo. ¿Tú crees que la vida de los malos es mejor que la vida en Cristo, hermano? Estás equivocado. Los dos hay problemas. En las dos vidas hay problemas. Pero en la vida cristiana tenemos aquel que sostiene nuestra mano todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora el salmista, y concluyo con esto, termina diciendo que los justos van a heredar la tierra. Como te dije, esta es una imagen que el salmista usa para hablar de bendición. Pero los que estamos en Cristo y esperamos en Cristo, sí vamos a heredar una tierra. Sí vamos a recibir una herencia. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Quiero que tú la veas. Primera de Pedro, capítulo número 1. Tú y yo vamos a recibir una bendición no momentánea, una bendición eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Con esto concluimos. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lean todos juntos el 4, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada ¿cuándo? Wow. Déjame te traigo el argumento de David mezclado con el evangelio en Cristo para nosotros ahora. Dejemos de mirar la prosperidad de los impíos presente. Dejemos de poner nuestros ojos en lo presente. Dejemos de afanarnos y enojarnos por lo que no tenemos terrenalmente. Eso va a pasar. Deleitémonos, esperemos y confiemos en Cristo, quien nos ha guardado por el poder de Dios por la fe, para recibir esa herencia futura reservada en el cielo para nosotros. Eso es para nosotros. El Salmo 37 nos enseña que nuestra vida en Cristo, nuestra esperanza en Cristo, tiene un grande galardón en el futuro. ¿Por qué vivir anhelando lo perecedero cuando puedo anhelar lo duradero? ¿Por qué vivir llorando y enojándome por lo terrenal cuando puedo disfrutar lo celestial? ¿Por qué enojarme con lo que yo tengo y no gozarme por lo que ya tengo? Hermanos, es que esto no es algo que tendremos, es algo que desde el día que creímos en Cristo ya tenemos. Es como cuando compras una casa. Ya la compraste, todavía no te la entregan, pero ya es tuya, porque el precio ya está comprado, ya está pagada, ya está el crédito adentro. O los que compraron al chat, ya la compraste, nada más te la van a entregar. Hermanos, tú y yo no compramos esa herencia, Él no la compró con su sangre preciosa. Él me la compró y nada más lo único que estoy haciendo es esperar que me la entreguen. Entonces, ¿por qué me voy a afanar
por una choza de cartón llena de placer que por una mansión celestial donde está la gracia y la gloria de Dios. Mis hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Aun cuando tú pienses que el mal prospera, nunca olvides, espera en Cristo. Espera en Él. Deleítate en Él, confía en Él, encomiéndale a Él tu camino, deleítate en Él, disfruta tu vida en Él y recuerda sus maravillosas promesas. Él no te va a dejar desamparado. Cuando tu fe caiga, recuerda el Salmo 37. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tu fe decaiga, recuerda que si le encomiendas a Él tu camino, Él hará. No lo olvides. Queridas personas que están sin Cristo, usted lo que necesita para ir al cielo es arrepentirse de sus pecados. Usted piensa que su inmoralidad, su adulterio, sus tranzas que usted ha hecho, su desviación de recursos, que a lo mejor no estás pagando impuestos, a lo mejor tú piensas que esa vida inmoral, tus borracheras, tus orgías, todo lo que tú haces, tú piensas que eso no va a traer consecuencias en el presente, como nadie te ha descubierto. Déjame decirte algo a ti, querida persona que estás aquí sin Cristo. Si tú vives en esa condición de pecado, tarde o temprano el juicio de Dios va a venir sobre ti. Tú vas a ser aquellos que dice la Biblia que van a ser destruidos. Pero te doy una buena noticia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te arrepientes hoy en Cristo, tú vas a tener una herencia en el cielo. Renuncia a tu vida de pecado. El placer es momentáneo. El placer pasa, se acaba. Pero los que confían en Cristo permanecerán para siempre. Vamos a orar todos, hermanos, cabeza inclinada, ojos cerrados. Hermano Esteban, por favor, si tú puedes atender a estos visitantes, por favor, para que